A continuación se presenta la línea base y sus diferentes componentes. El componente abiótico de la zona de influencia va a contar de los siguientes aspectos más relevantes. Primero, geología. En el componente geológico se encuentran 4 unidades geológicas, en donde el 84% del área de influencia corresponde a planicie aluviomarina eólica, y en segundo grado se encuentran arenas eólicas con un 15% y los restantes hay depósitos antrópicos y de cauces aluviales. 2. Geomorfología. La zona presenta una pendiente característica del desierto de La Guajira. El área de estudio presenta pendientes ligeramente inclinadas entre el orden del 3 y el 7% de inclinación. En cuanto a la morfogénesis, se encuentra una geoestructura de cuenca sedimentaria y un paisaje de planicie. En cuanto al ambiente morfogenético, se identifica depositacional con en mayor cantidad de área y el antrópico mixto en menor medida. Un relieve de planicie aluviomarina y las formas de terreno en su mayor medida planicie aluviomarina y planicie aluviomarina eólica. 3. Suelos y usos de la tierra. En el área de influencia se encuentran suelos de mayor medida Tipuk, Haplocambits. El uso del suelo está mayormente compuesto por coberturas desnudas y degradadas del grupo agroforestal y su uso es para sistema silvopastoril. 4. Hidrología. El componente hidrológico consta de 4 pequeñas microcuencas de los arroyos Quijopchón, Sopchi, Pacaimama y Arautapaí. La precipitación en la zona varía entre los 60 a 65 milímetros mes y asimismo la temperatura oscila entre los 28 a 28.2 grados Celsius. 5. Calidad de agua. Los dos cuerpos que suministran agua, jagüeyes y pozos, no se encuentran aptos para el consumo directo y necesitan un tratamiento de potabilización para que sea seguro el consumo humano. 6. Uso del agua. La zona cuenta con un déficit en la escasez del agua y usan únicamente para consumo animal y consumo humano a través de pozos profundos y jagüeyes. 7. Hidrogeología. La zona cuenta con agua subterránea que alimenta pozos profundos para el abastecimiento de agua en la zona, además de ser el segundo suministro de agua por detrás de los jagüeyes. Geotecnia. Riesgos geológicos geotécnicos. No se encontraron evidencias de fenómenos de inestabilidad de laderas que puedan afectar a la infraestructura del parque eólico. Y en cuanto a sismicidad, la zona del parque eólico tiene un riesgo intermedio dentro de una escala que clasifica el riesgo en bajo, intermedio y alto. Zonificación geotécnica. El presente mapa es producto de la información recolectada de estudios geológicos, de estudio geomorfológico y de la campaña de investigación geotécnica realizada, indicando la distribución de los suelos con baja capacidad portante, en la que se agrupan las arenas eólicas, los depósitos de cauce aluvial y los depósitos antrópicos. En cuanto a atmósfera, la zonificación climática es una zona cálida de temperatura superior a los 26 grados Celsius. En cuanto a la precipitación, se cuenta con pocos días de lluvia, lo que implica que la zona es árida y con posible déficit hídrico. Esto implica que la zona de estudio cuente con una zonificación cálida muy seco. Calidad del aire y modelación de contaminación. Según los estudios realizados, la calidad del aire es buena, en un 99%, y con un por ciento restante indica que la calidad es estable. En cuanto a la modelación de la línea base y de operación, no se realizó, pues no se cuentan con fuentes significativas de contaminación atmosférica, ni tampoco se modeló el escenario de operación, ya que el parque eólico no genera emisiones en esa etapa de operación. Ruido ambiental. La representatividad de los puntos se eligió con base en la selección de las áreas más sensibles, que son cada una de los asentamientos de las comunidades indígenas. Para el área del proyecto eólico Beta, cumple para el día ordinario con los estándares máximos permisibles para el horario diurno y nocturno. Para el horario de la jornada dominical hay niveles por encima de la normatividad. Todos los estudios que se realizaron se encuentran influenciados por las actividades de la población indígena, de la cría de animales y del flujo vehicular de las vías cercanas. En cuanto al componente biótico, tenemos que el área de influencia de este componente abarca 3.484,60 hectáreas
Esta área es donde se presentan los impactos más significativos al medio biótico. El área de influencia del proyecto Parque Eólico Beta se encuentra ubicado dentro de la formación vegetal del bosque muy seco tropical. Dentro del área de influencia se pudieron encontrar o identificar 9 coberturas de tierra. Estas coberturas son red vial y territorios asociados, tejido urbano discontinuo, otros cultivos transitorios, tierras desnudas y degradadas, arbustal abierto, arbustal denso, arroyos, cuerpos de agua artificiales, lagunas, lagos y ciénagas naturales. Las coberturas más representativas dentro del área de influencia están el arbustal abierto, arbustal denso y las tierras desnudas y degradadas, las cuales ocupan un total del 97,33% del área de interés. En cuanto a la flora, se puede identificar las formaciones y comunidades vegetales presentes están influenciadas por las condiciones climáticas de la zona. Estas condiciones van de cálidas desérticas a semiáridas con un déficit hídrico marcado durante el año. En general, la vegetación que se encuentra en esta área es de porte bajo. Dentro del área biótica se pudieron registrar o se registraron 43.441 individuos de plantas vasculares terrestres, distribuidos en 38 especies, 35 géneros y 14 familias bióticas. Las familias más representativas por su riqueza de especies y de géneros fueron las leguminosas y los cactus. En general, la cobertura muestreada en el área de interés del proyecto presentaron baja diversidad de especies, lo cual ratifica que para las formaciones vegetales de zona árida los índices de diversidad son. En cuanto a la fauna, como resultado del inventario realizado se registraron 90 especies. De estas 90 especies, el 63,3% corresponde a aves. De estas aves se registraron 57 especies, ninguna se encuentra en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, 2 de estas especies están incluidas en la resolución 912 de 2017, una en la categoría vulnerable y la otra en la categoría en peligro. 3 especies de estas aves se consideran endémicas para Colombia. También se pudo determinar que las aves vuelan por debajo de los 20 metros de altura, lo que disminuye el riesgo de colisión contra las aspas. El 17,7% corresponde a reptiles, donde se registraron 16 especies. Ninguna de estas está registrada en alguna categoría de amenaza, sin embargo, 4 de las especies se encuentran incluidas en el CITES, que es el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. El 16,6% corresponde a mamíferos, se registraban mamíferos no voladores y voladores. De los voladores se encontraron 2 especies de murciélagos catalogados como vulnerables. De los mamíferos no voladores se encontró una especie que se encuentra reportada como vulnerable. El 2,2% restante corresponde a anfibios. Aquí se encontraron 2 especies. Ninguna de estas especies está catalogada en alguna de la lista de riesgos. Y estas especies cuentan con una alta distribución en la zona y con tolerancia a la intervención antrópica. Directamente en los ecosistemas, en el área de interés del proyecto Eólico Beta no se encontró ninguna figura de protección legalmente declarada de orden nacional o regional. Sin embargo, en los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Maicao y Uribia, consideran el retiro de 50 metros a ambos lados de los arroyos y de 30 metros al borde de lagunas. En esta área se pudieron identificar 6 tipos de ecosistemas. Estos ecosistemas son el agroecosistema de cultivos transitorios, cuerpo de aguas artificial, laguna aluvial, río de aguas blancas, territorio artificializado y xerofitia árida. Estos 2 últimos, el territorio artificializado y xerofitia árida, son los más representativos dentro del área de interés del proyecto. En estos ecosistemas, las coberturas de tierra que se encuentran son la red vial y territorios asociados, tejido urbano discontinuo, arbustal abierto, arbustal denso y tierras desnudas o degradadas. Ya entrando a hablar del componente socioeconómico, tenemos que Olos Energía es una empresa colombiana de energía eléctrica constituida en el año 2016 que planea hacer la construcción del parque eólico Beta que se proyecta localizar en el departamento de La Guajira
En la jurisdicción de los municipios de Maicao y Uribia, en las rancherías que podemos ver acá, todas son pertenecientes a la etnia Guayú. El proceso inició con el uso de información secundaria para la caracterización relacionada con el territorio y las comunidades que pudiesen estar presentes dentro del área de estudio. Seguido a esto, se procedió a hacer la verificación en campo de estas condiciones, se establecieron relaciones de confianza con las autoridades tradicionales de cada comunidad, se explicaron los objetivos y beneficios del proyecto y se procedió a hacer la marcación del polígono. Después de esto, se procedió a hacer el proceso de preconsulta. En ella se proporcionó información general sobre la empresa, sobre sus características, técnicas metodológicas, procedimientos, actividades. Después se hicieron diferentes talleres de identificación de impactos y medidas de manejo ambientales. También se hicieron talleres de conformación de grupos focales y se establecieron acuerdos entre la empresa y la comunidad, más que todo, pues eran económicos. Luego viene el proceso de la consulta. Ahí se solicitó a la dirección de consulta previa al ministerio anterior que pues se hiciera como un acompañamiento. Y la parte final pues fue ya la de la devolución de los resultados. Se socializó con la comunidad y además la compañía se reunió con las diferentes corporaciones ambientales. Expresó que no se iban a recibir dineros por las regalías, sino que el departamento como tal se vería beneficiado en el pago de impuestos, en la generación de empleo y en la dinamización de la economía. En el componente demográfico vamos a empezar hablando de historia. En los siglos XVI y XVII, la economía del departamento estaba influenciada por la extracción de perlas bajo el modelo esclavista debido a la presencia de los españoles. A su vez, existía el comercio transfronterizo. Luego, con la llegada de los árabes, se abrió paso a la ilegalidad, al comercio de estupefacientes y armas, y pues también hubo un impacto sobre la religión y la cultura. Los hechos más representativos y trascendentales que se vieron en esta época fue el inicio de la actividad petrolera, el comercio de contrabando, la apertura de minas de carbón y la entrega de terrenos albíos a los indígenas, en donde se crearon las reservas indígenas y así pues se pudieron librar de los españoles. La población indígena es principalmente nómada, se desplazan dependiendo del clima y de las oportunidades de la región. En general, el género más representativo y en abundancia es el femenino. Se sabe que en la comunidad guayú la mujer es la jefa del hogar y tiene mayor influencia al momento de la toma de decisiones. La dinámica poblacional ha ido variando, pues empezó con la agricultura y luego se incluyeron actividades de pastoreo y fabricación de artesanías. En el departamento se presentan los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas y de hacinamiento. Con respecto a la educación, se encontraron altas tasas de analfabetismo y alta deserción escolar. En general, el departamento siempre ha presentado carencia de recursos naturales, principalmente del agua. Las redes de acueducto no son suficientes para suplir con la necesidad de la comunidad, pero las tasas de natalidad son bastante altas si las comparamos con las de mortalidad. Vamos a empezar a hablar de la provisión de servicios públicos. Empezamos con el recurso hídrico. La mayoría del agua de consumo se extraída del río Carraipa, de la represa del río Ranchería, de pozos subterráneos, de arroyos y de 23 jagüeyes. No hay potabilización del agua, por lo que la más potable que pueden obtener es el agua de lluvias. En el tema del alcantarillado, no hay tratamiento del agua residual y se hace el vertimiento directo en la fuente hídrica. La disposición de los residuos se realiza a cielo abierto, se queman o se entierran. En el tema de la energía y el gas natural, no tienen acceso a la misma, a pesar de que la región de La Guajira produce el 50% del gas natural de todo el país. Para cocinar, entonces, usan fogatas, principalmente haciendo uso de la madera del árbol torinche. En el tema de la salud se encuentran tasas de mortalidad infantil debido a la desnutrición, diarrea, enfermedades de la piel y respiratorias. No hay un centro médico entre las comunidades, por lo que tienen que acudir al municipio a una hora mínimo para ser atendidos. En el aspecto educativo, el rendimiento y la calidad de la educación son muy bajas. En general, estas comunidades empiezan su periodo académico muy tarde y el máximo de años cursados son 4.4. Las viviendas son fabricadas en cemento y gravilla. El 94.63% del total de las viviendas son casas indígenas, es decir, que hacen parte de la parte rural. Para la construcción se usan materiales extraídos del medio natural como el bareque, el yotorojo y el barro. En la parte de las vías son muy reducidas, sin pavimentar. Como tal, para el tema del transporte, usan transporte informal, bicicletas y a pie, pero el riesgo es muy alto ya que no existen vías acondicionadas para los peatones, por lo que se ocasionan accidentes muy frecuentemente.
En el tema económico podemos decir que predomina el pastoreo de ganado ovino y caprino, esto porque esas especies son más resistentes a las condiciones climáticas extremas. En total hay 143 corrales. En la producción agrícola tienen cultivos de pancoger, principalmente de maíz, patilla, yuca y auyama. También tienen actividad pesquera, se extraen mayormente camarones, pequeños pelágicos, tortugas y crustáceos. También hacen fabricación de artesanías como chinchorros, mochilas y manillas. Podemos decir que el sector minero es el que genera mayor desarrollo económico en el municipio, pues aproximadamente el 56% del PIB corresponde a la explotación de minas y canteras que producen sal y carbón. En general, la región tiene potencial para el desarrollo de energía solar y eólica. En el momento hay aproximadamente 32 proyectos que están enfocados en la energía eólica. Además, hacen procesos de cacería y extracción de maderas. Dentro del componente sociocultural cabe resaltar la multiculturalidad que es inherente en la zona de influencia o en el área de influencia del Parque Eólico Beta, más representativo en Maicao que en el municipio de Uribia. Tenemos en esta zona de influencia o en esta área de influencia a comunidades las cuales han convivido durante mucho tiempo, como es por ejemplo la Guayú, que en sí son los que realmente han estado ahí durante la mayoría de tiempo asentados en este territorio por su cultura, por todo su patrimonio, por toda su idiosincrasia que aún lo representa y que mantienen en estos momentos aún viva. Los afrodescendientes, que fueron aquellos cuyos españoles o esclavistas trajeron con el fin de solventar la mano de obra en las extracciones de perlas del Caribe colombiano y pues todas las actividades agropecuarias, ganaderas, todo lo que se ha desarrollado que conocemos históricamente e historiográficamente. Los indígenas del Cenú, que también fueron desplazados durante esta misma conquista hacia el occidente de Colombia, hacia la Guajira, hacia Maicao, zonas que eran un poco más abandonadas. Todos estos fenómenos demográficos, igual que los árabes, hacia mediados de la década de los 60, 50 y 70, por las migraciones que se representaron a nuestro país, dícese que por ser también de gran aprovechamiento económico y pues por su similitud dentro del ecosistema de Arabia que tiene en sí la Guajira. En base a estos, conocemos que la lengua de los Guayú, viene de la lingüística arawak, se llama guaraquí, su dios, ¿sí? Se pierde, por ejemplo, el idioma de los indígenas zenú, Guajiba Guamaco, en 1770. Se hace una especie de fusión o sincretismo de idiomas y de idiomas, de lenguas o religión de los individuos de las negritudes que antiguamente se llamaba bantú o creole. Dentro de estos tenemos que cada uno tiene sus representaciones artísticas como danza, lenguas, baile, música, también su gastronomía, idiosincrasia y creencias. En la parte izquierda podemos ver la mezquita Omar Ibn al-Khattab. Es un patrimonio cultural mucho más representativo de la religión, de las costumbres árabes, de los sirio-libaneses que emigraron hacia Colombia, en las cuales aprovecharon las rutas comerciales, las vías comerciales que entregaba Maicao y el producto económico o el contrabando, las cuales lograron pues en sí beneficios lucrativos y desarrollo empresarial, tanto empresarial como industrial. La serranía del Perijá es muy importante, por ejemplo, para la tribu Guayú. En la fotografía de abajo logramos ver normalmente es una ranchería o un espacio de los clanes o de la familia Guayú que tiene representatividad dentro del clan o de la familia que ahí convive. Normalmente se trasladan muchísimo, son nómadas, como ya hemos comentado, pero hacia los lugares desérticos se desarrolla con un material conocido como el corazón seco del cactus o como ellos lo llaman el yojotoco. Discúlpeme si no lo digo bien. La Catedral de San José, que al igual también es patrimonio cultural de la ciudad de Maicao, hay también representatividades artísticas, culturales y fiestas que se desarrollan en honor a todos los tiempos, a todos los individuos, a todas las personas que ahí conviven, como por ejemplo Autóctonos Guayú, es una festividad que se desarrolla en la ciudad de Maicao y en la ciudad de Uribia, muy representativa, tanto recreativa, deportiva, cultural, lingüística, deportiva,
en muchas opciones culturales que, por ejemplo, muchas representaciones que estos mismos tienen. Dentro del componente arqueológico se evidencia el hallazgo, por ejemplo, de diferentes relictos o de fragmentos, la mayoría compuestos o en su totalidad de cerámicas, de componente como cerámicos y componentes líticos. Desde, por ejemplo, el periodo Holoceno, gracias a la investigación que se desarrolló minuciosamente en laboratorios y con el Ministerio, por ejemplo, de Cultura. En las ciudades, en la ciudad, por ejemplo, de Uribia, el municipio de Uribia, en las familias como o en las regiones de Mapuachón, Quijotjot y Culalarraín, más o menos fueron halladas 10 evidencias, más o menos 30 fragmentos dentro de cada una en promedio, por lo cual tenemos hasta 170 fragmentos y estudios que se desarrollaron para mirar el componente arqueológico de la zona de influencia.